Vamos a ver ahora los factores que influyen sobre el riesgo. Punto importantísimo, porque acá vamos a ver los datos que usted necesita para alimentar el sistema estadístico de scoring. Porque de acuerdo a la calidad de los datos, va a ser el resultado que va a obtener el sistema automatizado. Si usted retroalimenta al sistema de scoring estadístico con datos que no sirven para nada, así va a ser el resultado. Entonces, muy importante qué información es necesaria y qué influye sobre el riesgo, como para que nosotros lo podamos incorporar en nuestra data. Por supuesto que nosotros le recomendamos que usted profundice este punto. Nosotros tenemos un curso que se llama Créditos y Cobranzas, que puntualmente habla sobre la parte crediticia, o sea, qué información tiene que usted tener o llevar a cabo para poder hacer un buen análisis crediticio en forma manual. Donde ahí nosotros presentamos 3 puntos básicos para su sistema crediticio. Tener una solicitud de crédito con puntos a considerar que salen de los factores que influyen sobre el riesgo, la incorporación o pasar determinados datos en los informes comerciales para obtener información histórica de la actuación de la empresa y de los integrantes societarios de la empresa, y un informe de la persona que va a ver o va a visitar al cliente, un informe visual, ¿sí?, que pueda llegar a incorporar a través de sus preguntas más información adicional para verificar la situación crediticia del cliente. Lo que nosotros decimos es que uno junta determinada cantidad de información. Ninguna información per se permite decir le doy crédito o no le doy crédito a una persona. Usted junta información que es tanto positiva como negativa. Le da una ponderación y en base a eso determina el crédito a otorgar. La ventaja con el scoring estadístico que ahora usted lo va a hacer en forma automática. ¿Cuáles son estos factores que influyen sobre el riesgo? Un crédito tiene normalmente 3 componentes básicos para ser estudiados. El primero es lo que nosotros llamamos la capacidad de pago del acreedor. Este concepto implica 2 conceptos o 2 problemas: la capacidad técnica y la capacidad legal para concretar negocios. La capacidad técnica es lo que nosotros llamamos la capacidad de repago, la capacidad que tiene la persona que yo le presté o le vendí mercadería para que en el plazo de vencimiento tenga la capacidad financiera para poder pagarme. ¿Estamos de acuerdo? Es la más importante, es la capacidad de repago. Yo le doy la plata, él tiene la capacidad para generar los ingresos adecuados para poder cancelarme el crédito en las condiciones pactadas. Y la otra está la capacidad legal para concretar negocios, que es muy importante también, y sobre todo cuando son empresas a las que le prestamos. ¿Sí? La persona que firma los cheques cuando me pagan, o la persona que se compromete, ¿sí?, tiene capacidad legal para hacerlo. Usted revisa las firmas, vio que en muchas empresas se piden los estatutos, ¿sí?, para verificar que los firmantes realmente tengan capacidad legal. Por eso también este concepto es importante. Por supuesto que hay que analizarlo, sobre todo en las empresas más importantes. Y hoy es información básica que se pide en todos lados para verificar que las personas que firman tienen la capacidad de representar legalmente a las empresas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a profundizar y vamos a puntualizar en lo que nosotros llamamos la capacidad de repago. Hay que tener cuidado porque muchas veces las prestadoras confundieron 2 términos: solvencia y capacidad de pago, lo que se tradujo en una acumulación de activos improductivos. El tema que el señor tenga bienes para solventar el crédito no significa que tenga capacidad de pago, porque en realidad, si el señor no me paga, yo no me quiero quedar con el inmueble o con los activos que él tiene, porque eso me genera activos improductivos, todo un tema adicional de trabajo que no me interesa. Yo lo que quiero verificar es, ¿ese señor puede generar el monto de plata que me debe para poder pagármelo, independientemente de que tenga solvencia patrimonial o no? Y ahí está el objetivo. Independientemente que el tercer punto también es verificar la solvencia patrimonial, pero no es lo único que tenemos que verificar. Yo quiero saber si tiene capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo? Y la manera de ver esto es verificar su actividad. ¿Qué tipo de actividad tiene? ¿Qué posicionamiento tiene en el mercado? ¿Estamos de acuerdo? Comparado con sus competidores, ¿qué porcentaje de mercado tiene? ¿Qué rentabilidad tiene lo que vende?
¿Cuál es su situación financiera hoy? ¿Está muy endeudado? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Exporta? ¿No exporta? Todos datos que a mí me permiten verificar que su actividad es rentable, que la puede sostener en el tiempo, para generar el ingreso adecuado para pagarme. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se utiliza parte de la información de los balances, en el caso de que sea una sociedad. Ya vamos a ver las contras que tienen que tener en cuenta los balances como información fundamental para el analista de crédito, poder hacer lo que nosotros llamamos un flujo de caja fundamental, tanto a nivel empresa como a nivel particular. Analicemos, por ejemplo, para que usted lo entienda, un ejemplo gráfico, cómo usted tiene que hacer un análisis de flujo de ingresos para una persona particular que va a una compañía financiera a pedir un crédito. Usted lo que tiene que verificar es, bueno, cuántos ingresos tiene y cuáles son los gastos que generan y cuáles son los gastos que tiene normalmente para ver si le queda un monto para poder pagar la cuota. Y ahí viene el análisis. Hay análisis muy conservadores que yo creo que dificultan el análisis real de la situación de ese potencial cliente y hay análisis que incorporan las situaciones actuales. Por ejemplo, un análisis conservador es decir, bueno, yo como ingreso tomo el recibo de sueldo en blanco. Cuando hoy ustedes saben que mucha gente cobra en negro. Por favor, cuando yo digo cobrar en negro, no estoy haciendo apología del delito. Estoy totalmente en contra de este concepto. Lo que sí yo quiero que usted entienda que existe en la realidad. O sea, hay gente que cobra dinero que no está en el sueldo. Entonces, las técnicas conservadoras no lo consideran. Las técnicas que no son conservadoras, sí, porque es parte de su ingreso. O en el caso que yo le dé un crédito a una persona, considerar el sueldo, los ingresos que tiene su pareja con la cual está conviviendo. Es muy importante tratar de ser realista en la composición de los ingresos y los gastos que tiene, como para poder hacer una buena verificación, porque cuando menos realista es, menos posibilidad de acertar crediticiamente tengo. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos a las compañías financieras es, si esa persona que usted le da crédito tiene una tarjeta de crédito, ¿por qué no le pide un resumen para verificar el nivel de gasto que tiene? Y usted va a ver que, por ejemplo, dice que en el recibo de sueldo cobra 3.000 pesos y mensualmente está gastando 5.000, 6.000 pesos en tarjeta de crédito y lo paga sin ningún problema. Hay algo que usted tiene que averiguar, que son esos ingresos adicionales que no están en el recibo. O sea, hay formas de verificar que esos ingresos adicionales que el señor dice son realmente concretos para incorporarlo en el análisis, para que realmente sea realista. A ver, ¿tiene créditos en las casas de electrodomésticos? ¿Tiene tarjeta de crédito? ¿Tiene deudas con los bancos? Para ir armando un cash flow realista y poder determinar si tiene capacidad de repago. Fundamental. Lo mismo hacemos con las empresas. ¿Cuánto vende? Y el balance no lo refleja, porque el balance no refleja operaciones en negro, por ejemplo. Y muchas empresas lo hacen. Los balances, la gente los arregla para hacer, tienen un balance para presentar para los bancos, otro balance por una cuestión impositiva y otro que es la realidad de lo que genera su negocio. Es terrible la manipulación de información, que por supuesto nosotros estamos totalmente en contra. Por lo tanto, usted tiene que tratar de armar un cash flow realista para poder hacer la evaluación y verificar la capacidad de repago. Porque si usted no obtiene información que le permita verificar en forma fehaciente la capacidad de repago, el resultado final va a ser un desastre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, creo que con esto hemos dado un ejemplo bastante interesante para que usted lo entienda. Por supuesto, le sugerimos, ¿sí?, que haga el curso de créditos y cobranzas para complementar este tema. El segundo punto es la moralidad comercial. O sea, definimos la moralidad comercial como la intención de la persona a pagar el crédito. Ver su historia, la antigüedad que tiene en el rubro, qué fue lo que hizo durante los años anteriores, si tuvo problemas financieros, cómo lo resolvió, si tuvo una empresa comercial, cómo lo resolvió, tratar de analizar toda su historia. Un punto importante para poder analizar la parte histórica son los informes comerciales. Más preguntas específicas que usted puede hacer en la solicitud de crédito, como para poder retroalimentar este punto, que es fundamental incorporarlo. O sea, como usted podrá ver, nosotros le dijimos que son tres componentes. Uno es la capacidad, que es la capacidad legal
y la capacidad de repago. El segundo punto es su historia, su moralidad comercial. Y después vamos a ver el tema patrimonial. Los tres juntos, ninguno de forma individual sirve. Porque cuando mayor cantidad de información uno tiene, mejor evaluación puede hacer. Porque en realidad lo que usted necesita es desnudar la verdad. Tratar de verificar y tener todos los antecedentes necesarios como para verificar que esa persona va a cumplir con la parte crediticia. Y su historia también es importante. ¿Estamos de acuerdo? Y hay muchas formas de verificarlo con informes comerciales, ¿sí? Haciendo preguntas adecuadas, qué actividad tenían antes, desde cuándo está en el rubro, hacer análisis si la empresa entró en algún momento en convocatoria, tuvo problemas financieros, también verificar a sus proveedores, preguntar a sus proveedores si alguna vez tuvo algún inconveniente, cómo lo resolvió, verificar la antigüedad de los proveedores y las referencias que brindan, porque muchas veces también son inventadas o le dan referencias que realmente son personas que tengo buen trato y mienten. Todo este sistema de cómo hacerlo bien, nosotros lo mostramos en el curso de créditos y cobranzas. Y por último, las solvencias y las garantías. Acá hablamos de la situación patrimonial. En las empresas se utiliza mucho el análisis de los balances. Nosotros ya dijimos cuál es el problema del análisis del balance. Señores, no reflejan las operaciones en negro. Generalmente están pintados. O sea, están arreglados para ser presentados. Es terrible esto, porque en realidad es totalmente no legal, pero es la realidad de lo que pasa en el mercado. Entonces, generalmente, por eso se analiza la capacidad de repago. A veces hay que armar todos los movimientos de lo que vende, los ingresos que tiene, los gastos para ver la rentabilidad real de un negocio, y hay que armarlo manualmente sin tener en cuenta el balance. A veces hay procedimientos que son sencillos, hay ciertos parámetros que usted pide de información para verificar si realmente, como bien dijimos, tiene la capacidad de pago adecuada. Lamentablemente no reflejan la realidad de lo que hacen las empresas los balances, desvirtúan el contenido y eso hace que realmente no sea hoy un instrumento valedero. Por eso muchas personas pierden mucho tiempo en el análisis de balance cuando en realidad es un instrumento que no tiene información como corresponde. Entonces, fíjense cómo hemos puesto todas las datas y toda la información que vamos necesitando para armar un informe crediticio adecuado para incorporar y retroalimentar a nuestro sistema de scoring para que realmente el dato final que largue sea coherente, eficaz y sirva. Si uno lo retroalimenta con datos que no son coherentes o falseados, lamentablemente, el resultado final no sirve. Este es un tema que da para mucho, da para 4 horas, 5 horas mínimo, y toda esta información está en el curso de créditos y cobranza, que es fundamental que lo haga, que habla sobre la parte crediticia. Acá lo que tratamos de hacer es un resumen para ver cómo se obtienen los datos para alimentar el scoring estadístico.